Han sido horas agitadas para los ministros de la Corte Suprema que están acusados constitucionalmente y que han hecho la contestación a estas acusaciones. Por ejemplo, la ministra Ángela Vivanco acusó a 62 diputados de tener que inhabilitarse y el ministro Jean-Pierre Matus ha acusado que hay una violación del Estado de Derecho en su acusación. Queremos conversar con el diputado Eric Aedo de la Democracia Cristiana, que obviamente tiene una posición al respecto y que ha encabezado la acusación contra los Supremos. Nos atiende a esta hora. Eric, muchas gracias por conversar con CNN Chile Radio. Buenos días. Hola Carola, muy buenos días. Hola Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver, partamos por la situación de la ministra Vivanco, que además de pedirle inhabilidad de decenas de diputados y diputadas, ha solicitado que la Fiscalía cite a declarar a el abogado Luis Hermosilla para que se refiera al origen, contexto, sentido, significado y posibles efectos que pudieron producir esas conversaciones en WhatsApp sobre la función y labor jurisdiccional de su persona sobre procesos determinados y específicos, o solo se trató de conversaciones genéricas carentes de consecuencias reales y concretas. ¿Qué le parece esta petición de la ministra Vivanco, diputado? Carola, Fernando, contestando de manera muy directa, me parece que el derecho a pataleo está consagrado en la Constitución de Chile, así que me parece que es parte de su derecho a pataleo. Pero dicho eso, lo segundo que quiero decir es que me llama muchísimo la atención esta petición, ¿no es cierto?, de inhabilitar a 62 diputadas y diputados, porque en realidad lo que la Cámara de Diputados y Diputadas hace es simplemente ver la admisibilidad de las acusaciones constitucionales. Inhabilitar a alguien es alguien, ¿no es cierto?, que va a tomar una decisión más bien como jurado y eso compete al Senado en el caso nuestro. Por tanto, me parece bien fuera de lugar esta petición de inhabilidad. Y lo tercero, en la misma línea, es que la República de Chile establece que la Cámara de Diputados y Diputadas es la Cámara política. O sea, lo que se hace en la Cámara de Diputados es hablar de política y emitir juicios políticos y hacer reflexiones políticas. Y en ese sentido, nada de lo que hemos dicho es un atentado en contra de los derechos de ninguno de los ministros de la Corte Suprema. Hemos expresado nuestra opinión. De hecho, la facultad que nos entrega la propia Constitución y la ley es que podemos acusar a los ministros de la Corte Suprema. Somos los únicos que estamos llamados a acusar a los ministros de la Corte Suprema. No lo puede hacer el Senado ni otros, digamos, espacios del propio Estado, constitucionalmente me refiero, porque claro, si un ministro de la Suprema comete delitos, obviamente que tiene que actuar la Fiscalía, que es el caso de lo que está sucediendo con la ministra Vivanco. Ahora estamos conversando con Eric Aedo, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados. Eric, ¿ha habido alguna experiencia similar en toda la historia de la Cámara de Diputados donde, por ejemplo, una persona pida la inhabilidad de muchos diputados para ver su caso? ¿Esto es algo que haya pasado? No lo recuerdo así con este número de 62 diputados y diputadas. No, de verdad que no tengo memoria de aquello. Puedo equivocarme, por cierto, Fernando, en estos 34 años. O hacia el pasado. En el pasado hubo una acusación constitucional que creo que fue, no recuerdo bien si a fines del siglo XIX o inicios del XX, en que se pidió inhabilitar a toda, digamos, la Corte Suprema en un minuto, en una acusación constitucional, y que también se quiso recusar, digamos, a parlamentarios. Pero si la memoria no me traiciona, estamos hablando de algo que sucedió hace bastante más de 50, casi 100 años. Entonces, no tengo memoria de verdad cercana de que esto se haya vivido, a lo menos desde la década del 90 hasta acá. Estamos conversando con Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana y uno de los impulsores de la acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco y el ministro supremo Jean-Pierre Matus. Lo que dice la defensa de Ángela Vivanco es que han emitido opiniones bastante graves sin conocer los antecedentes. Se refiere a los 62 diputados y diputadas que, a juicio de la defensa, tienen que inhabilitarse en un contexto que cualquier persona medianamente racional entendería. Son al menos expresiones frívolas y en eso lo mencionan a usted, a Jaime Araya, que es independiente PPD, a Carmen Hertz, a Jimeno Sandón, a Jorge Guzmán.
Toman como ejemplo una expresión suya, Eric, en su cuenta de X, en que manifiesta: Vivanco y Matus son corruptos y deben dejar el máximo tribunal, y que es una declaración de hecho que fue utilizada como prueba en este escrito. ¿Qué le parece que esto sea utilizado como un argumento para la inhabilidad? ¿No tiene un punto ahí la defensa de la magistrada Vivanco? Yo no sé si hay alguien en Chile que piensa que lo que ha hecho la ministra Vivanco es normal. Es decir, recibir telefonazos, llamados, que la llaman a integrar una sala o cambiar en cuestión de horas un fallo, cambiar una situación, ¿no es cierto?, que se mueve desde una corte desde el norte hasta la Suprema en Santiago, que era un recurso de protección y que cambia ese recurso y que se vota en un recurso de protección, una cuestión que es de fondo, que se hace un alegato de un par de horas y cambia absolutamente y se termina juzgando a Codelco. Y digo juzgando en el sentido que se le obliga a pagar 20 millones de dólares a una empresa y no contento con eso, además después se le obliga casi como un castigo adicional pagar otros 5 millones de dólares. Entonces, si en la Suprema, la empresa más importante del fisco de Chile, que es Codelco, sufre este tipo de cambios jurisdiccionales o de decisiones, o sea, ¿qué queda para el resto de los chilenos y chilenas? Entonces a mí me parece que lo de Vivanco es francamente de una brutalidad, de una envergadura, su falta o su notable abandono de deberes ministeriales que no requiere mucho más, Pero respecto digamos, de explicación. de sus expresiones, No, usted dice yo lo eso no digo, adelanta no, yo me juicio hago como en cargo, el caso de los yo me hago senadores. cargo, no adelanta un juicio. O sea, yo tengo el deber de acusarla constitucionalmente y lo mismo a Matus, porque siento que han faltado gravemente a la probidad. O sea, que un ministro de la Suprema se defienda, leí los escritos, las contestaciones que presentaron, que la probidad no es un tema que los inhabilite. Eso me están diciendo cuando un portero de un ministerio, cuando hoy día ese escándalo, por ejemplo, lo voy a decir muy derechamente, ese escándalo que un funcionario de vialidad de la región del Biobío haya pavimentado el camino hasta su casa, hasta su acceso, donde construyó un centro de eventos. Y yo estoy exigiendo a la justicia la misma investigación y a la Contraloría y al propio Ministerio de Obras Públicas que aplique los temas de probidad, que hoy día, luego del caso Mobgate, también es bueno recordar esto, luego del caso Mobgate, los temas de probidad se elevaron a rango constitucional para todo agente o funcionario público. Artículo 8º, inciso primero Eric, de la Constitución de la República de Chile. sí. Y eso es mi deber respecto de estos ministros, que en mi opinión han faltado gravemente a la probidad y en algunos casos, y eso lo está investigando la Fiscalía, no solo a la probidad, han faltado, además han cometido delitos. Eso es lo que está investigando Sí. la Fiscalía, ni más ni menos respecto de Vivanco. Eric, estamos conversando con Eric Aedo, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados. Eric, ha habido toda una discusión en torno a algo que usted ya planteó. Usted dijo que esto no puede ser calificado como algo normal. Pero ha habido toda una discusión entre distintas personas sobre, ok, quizás no normal, pero muy habitual. Algo que se venía dando durante mucho tiempo, incluso décadas para atrás, que era esta relación entre abogados con las posibilidades de calificar o de promover a distintos jueces en distintas situaciones. Y hay gente que lo ha dicho, esta cosa se conocía y se sabía dentro del sistema. Por lo tanto, puede ser que no sea normal porque se ocultaba, pero era bastante más habitual, dicen, de lo que corresponde. ¿Lo concuerda usted con eso? O sea, comillas, la normalidad, comillas, no tiene que ser siempre aceptada. Era normal en una época la esclavitud, era normal en una época, y vuelvo a los fines de los 90, inicio de los 2000, entregar sobres, ¿no es cierto?, con sobresueldos. Ha habido muchas normalidades, pero en la medida que la sociedad avanza, esas normalidades van siendo, ¿no es cierto?, dejadas de lado. Para la sociedad chilena durante muchos años fue normal que existiesen hijos ilegítimos, fue normal. Y perdona que de esos ejemplos, pero yo lo que siento de muchas personas que se dice reflexiva y que habla, es que quieren ponerle normalidad a cosas que hoy día la propia sociedad ha ido superando. Hoy día no es normal que un ministro o ministra de la Corte Suprema, incluso que un político, se comporte de una forma en privado y una forma distinta
en lo público. Eso no es lo normal. Hoy día las exigencias son mucho mayores desde el punto de vista de probidad. Y no lo digo solo para terceros, me lo aplico a mí mismo. ¿Qué sucede si yo llevo una doble vida o hago cosas indebidas en mi vida personal? Diputado. ¿Qué haría cualquier medio de comunicación? Sí, perdona, Carola, solo quiero Sí. poner ese punto. La normalidad no significa que antes lo que era aceptable, hoy día lo debamos aceptar. Y yo lo he dicho, yo no creo en el besamanos antiguo al interior del Poder Judicial, no creo en el besamanos congresal, es decir, que los congresistas nos vengan a pedir o que, comillas, deban favores. Creo que en ese tema también hay que generar cambios en cómo vamos a nombrar a los próximos ministros, autoridades del Poder Judicial. En los descargos de Jean-Pierre Matus enviados al Congreso se establece que ir contra otro poder del Estado o miembros de este poder judicial solo por desconfianza política en ellos sin causa legal es socavar las bases del Estado de Derecho democrático moderno. Y habla de un debilitamiento de la República. ¿Qué le parece ese argumento y acaso insiste usted, diputado Aedo, en la necesidad de que se abra un cuaderno de remoción para el ministro Matus? Se tiene que abrir un cuaderno de remoción. El ministro Matus toma con normalidad. Yo incluso he utilizado un concepto que no es mío, de Hannah Arendt. Hablo de la banalidad del mal, es decir, cuando tú pierdes todo sentido de autocrítica y cuando no aplicas ni un elemento ético a tu comportamiento. A eso Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. Y yo creo que en el caso de Matus esto es evidente, él es parte de esa banalidad del mal. Fíjate que él nombra en su contestación, y te contesto directamente a lo que me preguntaste, Carola, nombra el Código de Ética Judicial Iberoamericano, pero nunca se refiere al artículo 53 de ese mismo Código de Ética, en que dice que un magistrado vela o pesa sobre él una ética mayor, una exigencia ética mayor que el resto de los ciudadanos y que su comportamiento fuera de lo jurisdiccional afecta la credibilidad de la aplicación de la justicia en la sociedad en donde vive. Lo pueden revisar, artículo 53. Entonces, él siempre se va por al lado, no asume lo que tiene que asumir. Y por favor, ¿cómo va a atentar contra el Estado de Derecho ejercer una facultad que está explícita para los diputados y diputadas de la República de poder acusar constitucionalmente a un miembro del Poder Judicial? Y es más, agrego otro elemento, que yo creo que también, en general, los abogados juegan acá, obviamente, en sus defensas, ¿no es cierto?, a veces a confundir los hechos. Yo no soy un fiscal. Yo no tengo que probar delitos de Matus. Eso lo hace la Fiscalía. Mi deber es decir, que desde el punto de vista constitucional, él ha faltado gravemente, ¿no es cierto?, de manera notable, ha abandonado sus deberes ministeriales. Y mentir, no declarar las inhabilidades, es una falta grave, contundente a sus deberes ministeriales. Muy bien. Por eso lo acuso constitucionalmente. Y solo agrego un elemento más, porque él dice también en su contestación, no hay pruebas. Mira, él no se inhabilitó en una causa, en una queja disciplinaria, lo dijo CNN la semana recién pasada, respecto a que en esa queja disciplinaria estaba involucrado su ex socio, el ex ministro de Justicia, Campos, de Bachelet II, ¿no es cierto? Él fue socio en ese estudio con Campos y Matus no se inhabilitó cuando se dieron estos temas. Entonces lo que uno comienza a ver es que Matus nunca se inhabilita cuando están sus amigos en una cuestión donde él tiene que tomar decisiones. Diputado Eric Aedo, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora en CNN Chile Radio. Gracias, Eric. Muchas gracias a ustedes. Chao, Carola, Fernando.